por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en medicina interna, profesora universitaria y experta en microbiota. Además, es cofundadora de Slow Medicine Revolution, una plataforma de divulgación sobre salud y estilo de vida, centrada en un exitoso podcast con el mismo nombre. Bienvenida, Sari. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo, que yo te sigo, bueno, en Twitter fundamentalmente, que Twitter es una red social un poco chunga, muy bronca, pero y por eso se agradece bastante pues todo lo que cuentas allí, es un soplo de aire fresco y además todo siempre con mucho rigor, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues te traigo principalmente porque, bueno, yo soy bastante fan tuyo, me gusta todo lo que publicas en redes sociales y te conocí principalmente por el libro de la microbiota. Y ahora, además, tenemos la suerte de que nos presentes, aparte del libro de qué es la microbiota idiota que ya sacaste, y si no me equivoco, ya has vendido más de 50.000 ejemplares, nada más y nada menos, que eso es por algo. Y que también nos presentes brevemente el libro nuevo que acabas de sacar sobre el sistema inmunitario. Lo que no sabe mucha gente es que tienes un tercer libro, ¿verdad, Sari? Es decir, aparte del de la microbiota y del sistema inmunitario, tienes otro libro publicado del COVID, ¿cierto? Sí, no lo sabe mucha gente porque no le he hecho prácticamente ninguna publicidad. De hecho, ese libro lo escribí el primero. Tiene una parte de medicina evolutiva de introducción que se puede descargar gratis desde mi página web, que bueno, se le puede pasar el enlace a la gente. Y luego viene, bueno, pues mis experiencias durante el tema del COVID en el hospital, en IFEMA y esto y testimonios de cómo vivió el COVID mucha gente durante la primera ola, ¿no? No solo sanitarios, sino también otro tipo de, bueno, profesionales y personas de todo tipo. Esto lo autopubliqué realmente después de haber sacado el libro de la microbiota, pero no le he hecho mucha publicidad, la gente está también muy harta del COVID, pero sí que es verdad que esa parte de medicina evolutiva puede ser interesante porque no habla del COVID en sí y ya digo, eso está disponible gratuitamente en mi página web, pero no tengo mucho interés tampoco en hacerle mucha publicidad, que ya hemos hablado mucho del COVID, ¿no? Demasiado quizás en algunos ámbitos, correcto. Bueno, pues si te parece, para no robarte demasiado tiempo, aunque me encantaría que poder hablar de cada uno de tus libros muchas horas, vamos a ir al primero de ellos, al de ¿qué es la microbiota idiota? Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Respecto a este desconocido en muchos aspectos mundo o infravalorado, y me gustaría que fuéramos poco a poco, paso a paso, para poder explicarle a los oyentes la importancia y la relevancia que tiene nuestra salud y calidad de vida. Pero antes de nada, ¿cómo podría una experta en microbiota como tú definir qué es la microbiota y por qué no le debemos llamar la flora intestinal? Bueno, no la llamamos flora ya científicamente porque flora viene del latín. A mí me gusta mucho la etimología de las palabras, ¿no? Y flora hace más referencia al mundo vegetal, al mundo de las plantas. Y la microbiota, al final, en lo que consiste es en los microorganismos que tenemos en el cuerpo, no son plantas, tendrían que ser algas para que pudiéramos llamarlo flora, ¿no? Son todos esos microorganismos, bacterias, virus, hongos, protozoos, que son como animales de una sola célula, que tenemos en todo el cuerpo, ¿no? Y claro, antes sí que se llamaba flora, pero ahora lo llamamos microbiota, que hace referencia a esos microorganismos, o microbioma. De hecho, la gente que lea literatura anglosajona científica verá más el término microbioma, que es un concepto más amplio que hace referencia sobre todo al material genético de todos esos microorganismos, ¿no? Y eso es lo que también da cuenta de la importancia del microbioma y de la microbiota. Pensemos que nosotros, los seres humanos, en cada una de nuestras células, bueno, salvo en las reproductivas, ¿no? Tenemos 46 cromosomas, la mitad en los óvulos y en los espermatozoides, y que suponen unos 22.000 o 23.000 genes, ¿no? Pero los genes que tenemos de microorganismos en el cuerpo son millones de genes, ¿no? Y eso es lo realmente impresionante de la microbiota, pensar que el código genético de la microbiota es como bueno, hay quien dice que 100 veces o 150 veces nuestro propio código genético, ¿no? No sé, tú seguro que te acuerdas cuando
cuando se descubrió el código genético, el genoma humano, y se dijo, vale, ahora vamos a poder curar todas las enfermedades, porque a lo mejor pues leías la muy interesante o lo veíamos en las noticias, y luego no ha sido así. Conocemos nuestro genoma, pero no podemos curar enfermedades con nuestro genoma porque es súper difícil de modificar. Sin embargo, modificar la microbiota, como es relativamente accesible, sí que lo podemos hacer. Tenemos varias herramientas, varias armas que podemos utilizar para modificar esa microbiota y los genes y las funciones que cumplen esos genes, ¿no? Al final podríamos decir que la microbiota son todos esos pequeños amigos invisibles, microbianos que tenemos en el cuerpo, que tienen que estar allí, que no son malos, que son necesarios. Y, por ejemplo, a la gente quizá le sorprenda saber que tenemos incluso virus en esa microbiota, ¿no? Porque en los 2 últimos años hemos estado de cabeza con un virus y parece que todos fueran buenos, pero de hecho la mayoría no, o sea, todos fueran malos, pero de hecho la mayoría son buenos y no nos hacen daño ninguno, ¿no? Perfecto. Para que vayamos entendiendo todo, ¿qué te parece si hacemos un repaso desde la boca hasta el colon para que vayan entendiendo los oyentes lo más básico, lo más imprescindible y cómo repercuten en nuestra vida? Empecemos por la boca. ¿Es correcto que tenemos decenas o centenas de bacterias o virus o arqueas o protozoos en nuestra boca y que por eso es muy importante tener una higiene mínima adecuada y que influyen cosas que quizás infravaloramos o desconocemos, como puede ser la respiración nasal versus la respiración oral, o comer de manera inadecuada, como tomar refrescos, bebidas energéticas y demás, y altera tanto nuestra microbiota oral como el resto de nuestro organismo? Sí, yo soy de hecho bastante pesada con lo de la boca, ¿no? Porque es verdad que en los últimos años la salud intestinal como que se ha puesto de moda y todo el mundo habla de la microbiota intestinal y de la importancia de la alimentación, pero todavía no se le da tanta importancia a la salud de la boca y realmente el intestino empieza en la boca, la digestión empieza en la boca e incluso el aparato respiratorio. A ver, no porque respiremos en la boca, pero al final en algún momento puntual si hacemos un esfuerzo muy intenso, puede ser que lleguemos a respirar por la boca y desde luego la microbiota de la boca también influye en la microbiota respiratoria, ¿no? Y la salud de la boca muchas veces no se tiene tan en cuenta y aquí inciden varios factores, como por ejemplo el hecho de que la atención odontológica no es de acceso gratuito, ¿no? Eh, y es relativamente caro incluso ir al dentista. Pensemos que por la boca pasa todo lo que comemos, masticamos continuamente, estamos segregando saliva entre medio litro y litro y medio de saliva al día que vamos a ir tragando. Y en la boca hay entre cada persona tiene entre 150, 300 hasta 500 bacterias diferentes, ¿no? Pero puede haber hasta 2000 virus diferentes. Y según cómo sea el perfil de estas bacterias, estos virus o los hongos o las arqueas que pueda haber, va a determinar si nuestra boca tiene, por ejemplo, caries o si tiene inflamación en las encías, que es la gingivitis, o a mayores una enfermedad periodontal, que es una enfermedad inflamatoria de las encías y del aparato de sujeción del diente, ¿no? Y a mí siempre me impacta cuando leo, porque las caries es verdad que es, bueno, relativamente más frecuente, sobre todo quizás en la edad infantil, pero la enfermedad periodontal, cuando leo las estadísticas y veo que prácticamente el 90% de las personas mayores de 40 o 45 años tienen enfermedad periodontal, es una barbaridad, o sea, es una bestialidad, porque es una enfermedad inflamatoria crónica que Se ha necesita. normalizado incluso, o sea, tener caries o tener problemas periodontales es algo entre comillas que hemos normalizado, ¿verdad? Sí, bueno, quizás entre otras cosas porque hay como un infradiagnóstico y no se le da importancia. Es como, bueno, pues si tienes un problema en la boca, pues es de la muela y está. Pero no pensamos en que la encía es una mucosa y que realmente debajo de la encía, debajo de esa mucosa hay un sistema inmunitario que va a responder si hay bacterias malas, eso va a generar una inflamación en esa encía y puede repercutir a la salud sistémica, ¿no? Entonces, si respiramos por la boca, por ejemplo, en vez de por la nariz, ya se va a alterar el equilibrio de las bacterias de la boca. Si tenemos una alimentación inadecuada y bebemos, pues eso, lo que has dicho, refrescos, por ejemplo, que el ser humano no debería beber otra cosa que no sea agua y si acaso infusiones, café
Bueno, la leche habría que verlo, depende de cada persona, ¿no? Entonces no deberían existir los refrescos azucarados. Es que eso no nos aporta nada. No, es veneno prácticamente, ¿no? Entonces, todos esos hábitos inadecuados y quizá la respiración oral en particular, que mucha gente no le presta atención, tiene muchos efectos muy perjudiciales para la salud de la boca. ¿Y qué pasa? Pues que si tenemos bacterias malas en la boca, en las encías de la boca, si tenemos una enfermedad periodontal, eso, insisto, es una enfermedad crónica, es una enfermedad inflamatoria. Y es una inflamación que está señalizando continuamente al resto del cuerpo y se ha relacionado ya con cosas tan graves como los infartos, con algunos tipos de cáncer, incluso una bacteria concreta mala de la boca con problemas con el embarazo, puede incluso generar parto prematuro, es decir, que nazca el bebé demasiado pronto, puede generar pérdidas gestacionales, se ha relacionado incluso con el Alzheimer. A veces sale alguna noticia, dicen, hay una bacteria en la boca que se relaciona con la enfermedad de Alzheimer. Eso se sabe desde hace años, ¿no? Y enfermedades como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple se relacionan con bacterias malas de la boca, ¿no? Llama incluso la diabetes o la obesidad, la diabetes tipo 2, llama mucho la atención que, sabiendo la importancia del cuidado a la boca, que no se le preste prácticamente atención en la sanidad pública, ¿no? Porque aquí, para mí, siempre son importantes los determinantes socioeconómicos de la salud, porque ir al dentista cuesta dinero, tener una buena salud oral cuesta dinero, y la enfermedad periodontal, que es crónica, pues necesitas unas revisiones cada poco tiempo y hacer un tratamiento muy mantenido en el tiempo. Y no solo con el tratamiento del dentista, a lo mejor necesitas algún suplemento nutricional, probióticos, más cosas, ¿no? Es un grave error que no haya dentistas gratuitos para la población, para estas cosas, porque la muela cuando ya está mal te la quitan, pero es que ahí ya llegas tarde, ¿no? Pero es que mira qué paradoja, aunque sea tocar un poquito el tema de COVID, que no deberíamos ya tocar porque ya está un poco... Pero yo en el confinamiento no pude ir al dentista a una revisión porque no era una urgencia, pero podía ir al estanco. Sí, sí, sí. Es la paradoja de lo que sucedía y que luego, claro, podemos ver las repercusiones que eso tiene, que está también es infravalorado, la salud, la higiene dental, que bueno, para resumir un poquito, yo lo remito a una entrevista que tienes con un doctor de la Hoz, que lo sigo bastante, me gusta mucho, para que puedan entender la importancia que tiene. Y has comentado un concepto que es que hay un desequilibrio, ¿no?, entre bacterias y no se hacen las cosas adecuadas. Esa es la famosa disbiosis, lo digo para si luego los oyentes escuchan, porque a veces me dicen, es que dices palabras raras. Digo, bueno, yo voy a intentar todas las palabras que no son tan archiconocidas, ponerle un nombre. La diferencia entre simbiosis y disbiosis es que si hay una simbiosis, hay un equilibrio de cierto tipo de bacterias y eso es beneficioso para nosotros. Y la disbiosis simplemente sería que hay un desequilibrio, con lo cual ya no hay tanto beneficio. Sí, se habla de simbiosis o de eubiosis, ¿no? Que quiere decir, se suele decir más el concepto de eubiosis, pero simbiosis también, que hace referencia a que hay un equilibrio en esa microbiota, y que esa microbiota hace lo que tiene que hacer, lleva a cabo las funciones de forma adecuada para que nosotros estemos sanos. En el momento en el que hay un desequilibrio, existe esa disbiosis, que básicamente consiste en que desaparecen familias o bacterias y aumentan otras que son entre comillas malas, y entonces no se llevan a cabo bien esas funciones o se llevan a cabo otras que quizá no necesitemos en tanta cantidad, ¿no? Y sí, sí, cuando hablamos de caries, por ejemplo, de enfermedad periodontal, estamos hablando de una disbiosis a nivel de la boca. No es una enfermedad infecciosa realmente, es una disbiosis, un desequilibrio de la microbiota. Vale, perfecto. Pues gracias a tus consejos, la higiene dental la hemos mejorado, no tomamos bebidas energéticas, respiramos por la nariz y ahora bajamos y llegamos al estómago. En el estómago pasamos de cientos de bacterias a miles de ellas y dentro de este estómago, ¿por qué es importante tener un pH ácido y qué relación tiene, qué consecuencias tendría perder esa acidez a la hora de asimilar nutrientes, a la hora de malestar, a la hora de padecer ciertas enfermedades o de que virus sigan proliferando en nuestro organismo? Si el estómago es ácido es porque debe serlo, ¿no? La evolución no te hace un pH tan bajito en una parte del cuerpo si no fuera necesario. Es una de las, de hecho se habla de la barrera gástrica, ¿no? Hay veces que dicen,
No, hombre, da igual que tengas bacterias malas en la boca, porque luego el ácido gástrico se encarga de ellas. No es exactamente así, porque precisamente las bacterias malas de la boca son las que más pueden aguantar el ácido gástrico, pero sí que es cierto que en general el ácido gástrico, frente a diferentes microorganismos malos, es decir, bacterias malas sobre todo, pues es una primera barrera de defensa. Y este ácido debe ser así porque que el pH esté ácido es lo que va a permitir luego poner en marcha una serie de procesos a nivel de la digestión, por ejemplo, de la digestión de proteínas, pero también va a tener que ver con la regulación de la función del páncreas. El páncreas es la fábrica de las herramientas enzimáticas que nos permiten realizar la digestión, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que muchas veces esta acidez gástrica se pierde porque si hay mucho estrés, por ejemplo, mucho estrés crónico continuo, o si estamos comiendo a todas horas, no se mantiene ese ácido gástrico, no se mantiene una suficiente acidez en el estómago y se ve alterada por un lado la asimilación de nutrientes y por otro lado también esa barrera de ácido gástrico frente a los microorganismos malos. De hecho, la gente que toma los mal llamados protectores gástricos, tipo omeprazol y similares, que no son protectores gástricos, no protegen de nada, al revés, pues sabemos que pueden llegar a tener muchos problemas, desde mala absorción del magnesio, que es un mineral súper importante para múltiples funciones en el cuerpo, mala absorción del hierro, mala absorción, por ejemplo, de la vitamina B12, ¿no? Y así, si no hay suficiente ácido gástrico, podemos tener problemas de disbiosis, problemas de desequilibrio de la microbiota más abajo, en el intestino delgado y también en el intestino grueso, pero de inicio sobre todo en el delgado. Podemos tener esa mala asimilación de nutrientes y podemos tener problemas con la digestión, sobre todo a nivel de proteínas. Y claro, bueno, tú lo sabes bien, si no tenemos proteínas, no podemos construir bien, por ejemplo, el músculo, ¿no? Hay un problema muy grave y es con la prescripción inadecuada de estos fármacos, sobre todo. Por un lado, que mucha gente lo empieza a tomar y luego se queda años tomándolo, y el otro problema quizás sea el estrés crónico, ¿no? Que la gente que está estresada crónicamente no le funciona bien un nervio concreto que tenemos, el nervio vago, y si no funciona bien el nervio vago, tampoco tenemos suficiente ácido gástrico, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos problemas de, ay, no hago bien la digestión, ay, me molesta el estómago, ay, tengo reflujo, habría que buscar la causa de eso y no empezar a tomar estas pastillas de forma continuada, ¿no? Muy bien, vale, pues vamos a ir bajando de nivel. Ahora ya hemos intentado mejorar nuestra salud estomacal. Creo que algo que es muy importante y de hecho hay gente que lo hace de manera inconsciente. Es decir, hay gente que un día no cena porque ya no se encuentra muy bien o se salta al día siguiente un desayuno porque tiene un problema estomacal o tiene una pequeña indigestión y se dan cuenta ellos mismos que quizás en vez de comiendo 5 o 6 veces al día, empiezan a comer 2 o 3 veces al día y mejoran. Y es un poquito la paradoja que comentabas, ¿no? Que al tener una peor acidez estomacal recurren a antiácidos o a inhibidor de bomba de protones, claro, que le mejora ese día esos síntomas, pero que a la larga están cada vez un poquito peor. Una vez hemos pasado esas cientos de bacterias en la boca y esas miles de bacterias en el estómago, llegaríamos al intestino delgado que ahora mismo podríamos decir que alberga millones de bacterias o lo estamos exagerando. Y dentro de estas bacterias, aparte de empezar, yo creo que la magia de decidir los nutrientes que deben pasar dentro, digamos, de nuestro organismo, porque hasta donde yo entiendo, el intestino todavía sería una parte externa de nuestro cuerpo, porque aún no hemos asimilado nada. ¿Por qué es tan importante tener una buena salud intestinal para el sistema inmune, para asimilar los nutrientes, para la absorción, etcétera? Sí, sí, efectivamente en el intestino delgado hay millones, miles de millones de bacterias, además de esos virus, de esos hongos, pero bueno, las bacterias es lo que más se conoce. Y en el intestino delgado es donde se absorben los nutrientes fundamentalmente. Tanto, bueno, primero se produce esa digestión y luego la absorción. Es decir, se coge el alimento, se descompone en sus partes más pequeñas y luego, una vez descompuesto, esas partes se van a absorber. Claro, esto implica tanto a los azúcares como a las grasas, como a las proteínas, pero también a los micronutrientes, pues el magnesio, el calcio, las vitaminas.
Los polifenoles, que son esas, yo hablo mucho siempre de los polifenoles, que son las típicas sustancias que cuando te dicen las uvas previenen el cáncer o el Mm. tomate es estupendo. Bueno, es por los polifenoles, por estas sustancias que le suelen dar el color a los alimentos de origen vegetal, ¿no? El licopeno del tomate, o el resveratrol de la uva, o la miricetina, por ejemplo, de las frutas del bosque, ¿no? Y las bacterias, ¿qué pasa? Pues que las bacterias intestinales del intestino delgado nos van a ayudar a digerir y absorber estos nutrientes, por un lado. Pero también el cómo sea el ambiente en el intestino delgado, esto lo va a captar el sistema inmunitario, lo van a captar nuestras defensas. Piensa que nosotros cuando evolucionamos durante muchos miles de años, evolucionamos en un entorno donde cuando comíamos no había frigoríficos, no había conservantes, no había, bueno, pues no había una serie de controles sanitarios sobre los alimentos y el sistema inmunitario era el que en el intestino vigilaba qué es lo que entraba por ahí. Y si entraba algún alimento en mal estado, lo iba a vigilar, ¿no? Entonces, cada vez que comemos, el sistema inmunitario del intestino está un poco pendiente. A ver qué me das, a ver si esto que me das está bien o si está mal. Y por eso cada vez que comemos nos inflamamos un poquito, ¿no? Y según sea el ambiente dentro del intestino, que bien dices, realmente es fuera de nuestro cuerpo todavía, se habla de la luz intestinal. Y en el libro digo que somos como un tubo, ¿no? Que realmente todo lo que está en el intestino, aunque sea ahí el interior del organismo, a todos los efectos todavía no ha llegado a entrar dentro de las células, ¿no? Y según sea el ambiente dentro del intestino, según que haya alimentos malos y bacterias malas, el sistema inmunitario dirá, oye, esto que hay aquí no me mola nada y se inflama. Pero si hay bacterias buenas y hay alimentos adecuados, el sistema inmunitario estará en un estado vigilante pero tranquilo, ¿no? Tener problemas de disbiosis, de alteraciones de la microbiota a este nivel del intestino delgado es bastante común a día de hoy. Y la gente que de repente empieza a no tolerar alimentos como la lactosa o como la fructosa o como el sorbitol o de lo típico que se le hincha mucho la tripa después de comer, posiblemente es porque tenga problemas a este nivel, porque puede ser que tengan demasiadas bacterias y que los alimentos se empiecen a fermentar en exceso por tener demasiadas bacterias a este nivel, ¿no? Lo que pasa es que ¿sabes qué pasa? Que la microbiota, las bacterias del intestino delgado son muy difíciles de estudiar, ¿no? Porque no es muy accesible. Son varios metros de intestino delgado y conseguir saber cómo están las bacterias a este nivel es bastante difícil. Mm. Vale, has dicho una cosa muy importante que es que a veces puede haber problemas a nivel intestinal porque hay bacterias que no debería haber o no en tanto número y empiezan a fermentar. Porque esa fermentación normalmente se debería hacer en el siguiente nivel, que es a donde quiero llegar, que es al colon. Ahí debería haber billones de bacterias, que mira que ya son bacterias, y la fermentación, ¿qué beneficios nos conlleva respecto a los ácidos grasos de cadena corta? Y vamos a poner dos ejemplos, que serían la saciedad y la energía que tenemos en el día a día. ¿Cómo nos puede influir? Pues efectivamente, aquí se estima que hay como 10 elevado a 12 bacterias por cada mililitro, ¿no?, de contenido. Y cuando la gente escucha la palabra fermentación le suena como a mal, ¿no? Dicen, uy, ¿sabes? Lo típico que decían antes, que yo creo que, bueno, todavía hay gente que lo dice, no, no comas fruta después de la comida porque te fermenta. Vamos a ver, sí, fermenta, pero es que la fermentación es la forma en la que obtienen energía y realizan su metabolismo las bacterias a este nivel. La fermentación en sí no es mala. Lo que es malo es que la fermentación suceda donde no tiene que suceder, que es de forma excesiva en el intestino delgado. En el intestino grueso, pues sí, las fibras y otras partes, otros compuestos que no se han digerido, absorbido del todo en el intestino delgado, fermentan aquí. Y esa fermentación es lo que luego va a generar, por ejemplo, esos ácidos grasos de cadena corta que has comentado y otros muchos metabolitos. ¿Qué quiere decir esto? Una única bacteria puede llegar a producir más de 200 sustancias diferentes. O sea, es una barbaridad. Tiene una maquinaria enzimática que nosotros no tenemos. Una única bacteria puede fermentar fibras y azúcares que nosotros somos incapaces de digerir, ¿no? Entonces, los ácidos grasos de cadena corta
son sustancias que fabrican las bacterias cuando fermentan la fibra, cuando fermentan los carbohidratos, cuando fermentan los azúcares o también los aminoácidos, ¿no? Y los ácidos grasos de cadena corta son grasas muy pequeñas o moléculas pequeñas de grasa que luego vamos a absorber, que van a entrar en nuestra circulación sanguínea y que viajan a todo el organismo. Y son moléculas de señalización. Y como moléculas de señalización que son, llegan al cerebro, llegan al corazón, llegan al músculo, al páncreas, a todos los órganos. Y pueden tener efectos en todos ellos y, por ejemplo, hacer que percibas la saciedad, que percibas cómo has comido y que te sacies antes o después, o que tengas más o menos energía, o que tu cerebro tenga más o menos energía, o que tu páncreas funcione mejor o peor, ¿no? Eh, claro, piensa que una única bacteria se puede fabricar 200 sustancias y que podemos tener cientos o miles de bacterias diferentes, la cantidad de productos diferentes, de metabolitos diferentes que pueden fabricar estas bacterias y todas ellas las podemos absorber y pueden tener un efecto en nuestro organismo, ¿no? Por eso es tan difícil entender bien la microbiota, porque es muy difícil de estudiar y muy difícil de entender todas las sustancias que fabrican y todos los efectos que tienen en nuestro organismo, ¿no? Es que me parece muy importante y a mí me gusta siempre recalcar estos conceptos porque hay gente que se obsesiona todavía con las calorías o se queda con los macronutrientes, solo habla de X gramos de grasa, X de proteína, X de carbohidrato. Pero claro, yo siempre les intento hacer entender que si no comes un mínimo de fibra fermentable, de alimentos de calidad, de grasas de calidad, tus bacterias no pueden fermentar, por ejemplo, el ácido butírico, el butirato, entre otros muchos, claro, si tu dieta es deficitaria en esto, no estarás saciado, con lo cual no vas a poder hacer una dieta al uso, es decir, te va a ser imposible porque vas a tener hambre, porque esas bacterias, ¿no?, te están pidiendo comer. Y por otro lado, tendrás menos energía, te apetecerá menos entrenar, no serás más sedentario, etcétera. Con lo cual, se debería empezar ya desde la nutrición y el entrenamiento a hacer más hincapié, ya no solo en las calorías, que yo creo que ya poco a poco, gracias a Dios, lo vamos olvidando, ni en los macronutrientes, sino en el alimento. O sea, es decir, es tan importante diferenciar 40 gramos de carbohidrato que no tenga una fibra fermentable de 40 gramos de carbohidrato que tenga una fibra fermentable y también olvidarnos un poquito de la soluble e insoluble, porque claro, luego llega la industria alimentaria y a unos cereales del desayuno le ponen, toma, alto en fibra, y le ponen una fibra que las bacterias se quedan riéndose, o me estoy equivocando. Bueno, a ver, lo de las calorías realmente es algo que ha hecho mucho daño, ¿no? Porque esta es la famosa teoría CICO de calories in, calories out, o sea, las calorías que entran, como la gallina que entra por las que salen, ¿no? Pues si como 2.000 calorías y me muevo 2.200 y un kilo de grasa son 9.000, pues cuando haya estado así no sé cuánto tiempo engordaré o adelgazaré tanto. Esto es muy, a ver, que sí que es verdad que obedecemos a las leyes de la termodinámica, pero no se tienen en cuenta varias cosas. Y por un lado es que según sea tu microbiota, manejarás de una forma u otra la energía que te entra. Entonces hay microbiota, hay bacterias que pueden ser obesógenas, que aprovechan muy bien la energía y entonces a lo mejor te entran 100 y absorbes 100. Pero hay otras que son microbiotas como de adelgazar, digamos, y a lo mejor entran 100, pero absorbe 50, ¿no? Entonces, realmente lo de las calorías, además que genera mucha obsesión, no tiene demasiado sentido, ¿no? Sí que desde el punto de vista de las macros, a mí tampoco me parece que tenga mucho sentido obsesionarse, salvo que es verdad que hemos evolucionado para poder comer o muchos hidratos de carbono, por ejemplo, los Kitaba pueden llegar a obtener un 70% de su ingesta energética de hidrato de carbono, eso sí, de calidad, o sea, Claro. tubérculos, raíces, fruta, etcétera. Y están sanos porque no comen ultraprocesados y se mueven mucho. Pero luego esquimales y otras tribus pues más árticas pueden obtener un 70 o un 80% de su energía de la grasa. Lo que siempre se mantiene más o menos fijo es la cantidad de proteína. Lo que sí que es verdad es que en nuestra sociedad la mayoría de la gente no se mueve tanto como para poder ingerir un montón de hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono en formato acelular, es decir, los cereales refinados,
desde luego el azúcar, la fructosa, todo esto no nos aporta nada a nivel nutricional, ¿no? Y sí que es importante los hidratos de carbono en formato de carbohidratos accesibles a la microbiota, es decir, la comida de los microorganismos. Los ¿Que dónde MAX, está? ¿no? Claro, los MAX, que quiere decir, pues eso, carbohidratos accesibles a la microbiota, que son lo que antes se llamaba fibra, ¿no? Que Ujú. son la verdura, la fruta, los frutos secos, las legumbres también, las setas, que las setas están infraestimadas y son súper saludables, ¿no? Para nuestro sistema inmunitario y para la microbiota. Entonces sería más importante fijarnos en la calidad de los nutrientes y es verdad que las macros, bueno, ahí podríamos fijarnos en las macros según cómo esté la salud metabólica de la persona, porque la mayoría de la gente para el nivel de actividad que hace come demasiado hidrato de carbono con mucha energía, pero sin polifenoles, sin vitaminas, sin minerales, sin esa fibra, ¿no? Pero realmente podríamos, por poder, podríamos estar sanos comiendo. Hay gente que hace una dieta vegana bien hecha y que está súper sana. Y hay gente que hace una dieta cetogénica con mucho verde. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un ciclo de dieta cetogénica, pero mis platos son casi todo verde, ¿no? Ah, Y puedes estar también muy sano. Es la calidad del nutriente lo que importa. Pero claro, si fíjate que para el último libro que me documenté, en España entre el 25 y el 37% de lo que se come son ultraprocesados. Y hay gente que no come ultraprocesados prácticamente. Entonces habrá gente que a lo mejor más de la mitad de lo que coman son ultraprocesados. Los ultraprocesados sí que no aportan nada. Son calorías vacías, muy bajas en micronutrientes y eso es lo que nos va a dañar. Fuera de eso, si tú comes comida real, hombre, si comes, yo qué sé, crema de dátiles, yo no sé si, o pasta de dátiles o si haces dieta keto y te haces brownies keto con un montón de harina de almendra todos los días, o si haces una dieta vegana y te haces una hamburguesa de tofu y te lo comes todos los días, pues muy bien no vas a estar, ¿no? Entonces, lo de la comida real, la comida de las abuelas, que esto es un concepto pues de antes, no es que sea nuevo, ¿no? Si comes comida real y haces ejercicio física, vas a estar bien. En el momento que empiezas a meter, por decirlo mal y pronto, basura ultraprocesada, ya dan igual las macros, que aunque las macros las tengas perfectas, vas a enfermar. Eso es así, aunque las macros claro. estén bien o incluso bajitas, ¿no? Las calorías. Claro. Pues para terminar un poquito el tema este de la microbiota, quería que explicaras un poquito cómo puede afectar a un tema que cada vez me gusta más darle peso en mis publicaciones y sobre todo en mis clases, que en este último libro también tuyo veo que mencionas bastante, que es el tema de la salud mental. Y lo quiero enlazar respecto al eje intestino-cerebro, que nos digas brevemente cómo puede influir lo que comemos, con por ejemplo estos ácidos grasos de cadena corta, cómo viajan por el organismo y cómo nos pueden modificar al alza o a la baja neurotransmisores o cómo nos cambia nuestro estado de ánimo. ¿Eso es factible? ¿Cruza la barrera hematoencefálica? ¿Es un mito? ¿Está exagerado o realmente hay relación entre lo que comes y tu estado anímico y tu salud mental? Sí, hay bastante relación y está bastante comprobado. De hecho, hay un artículo que ya tiene bastantes años, es de unos autores americanos que decían que la depresión es una enfermedad inflamatoria, pero ¿dónde está la inflamación, no? Y si hablamos de trastornos ansioso-depresivos, por ejemplo, es una situación en la que muchas veces hay una neuroinflamación, hay una inflamación a nivel cerebral, pero es que también suele haber alteraciones o inflamación a nivel intestinal. Y el intestino y el cerebro están conectados de forma bilateral. El intestino continuamente manda señales al cerebro y el cerebro manda señales al intestino. Es decir, tú si tienes problemas en el intestino, puede ser que tengas problemas cerebrales, no solo del estado de ánimo, sino niebla mental, falta de concentración, problema de memoria, de aprendizaje o de no dormir bien. Pero por otro lado, si tú del intestino estás bien, pero tienes muchos disgustos, pues yo qué sé, mala relación o problemas psicoemocionales por factores de fuera de tu vida, eso puede hacer que los manifiestes a nivel de aparato digestivo, que tengas síntomas digestivos eh, por estos problemas que te pasan, ¿no? Es muy común tener alteraciones de ritmo intestinal, problemas de dolor, ¿no? Y realmente la señalización no es solo con un único mecanismo, sino que hay varios. Por un lado,
Las bacterias y el intestino fabrican neurotransmisores, pero es verdad que la mayoría de estos no atraviesan la barrera hematoencefálica. Cuando dicen la serotonina se fabrica en el intestino, Mm. es verdad, pero esa serotonina que se fabrica en el intestino en un 85-90% no pasa al cerebro, pero sí que regula funciones fuera del cerebro. También se fabrican otras sustancias que sí que pueden pasar al cerebro y que van a modular la neurotransmisión en el cerebro. Y también, si hay inflamación a nivel intestinal, eso puede hacer que el sistema inmunitario esté inflamado y que la vía de la serotonina en el cerebro no funcione bien y que acabes por tener una depresión. Y además está el nervio vago. El nervio vago es un gran nervio que señaliza del intestino al cerebro y viceversa, ¿no? Y el nervio vago es el nervio que está, digamos, vago, está flojo de actividad cuando tenemos estrés crónico, ¿no? Entonces hay muchas vías de señalización. Es verdad que mucha gente dice, el intestino es el segundo cerebro. Bueno, hay neuronas en el intestino, de hecho, que es el sistema nervioso entérico, pero tanto como decir que el intestino es un cerebro, hombre, sería como quitarle méritos al cerebro. Pero sí que hay unas relaciones muy importantes. ¿Cuáles son las consecuencias o las repercusiones o el impacto de esto? Para mí, fundamentalmente, el hecho de que si una persona tiene problemas de salud mental, sea del tipo que sea, deberíamos tratarlo como un todo, no como un neurotransmisor bajo, sino pues ver su contexto psicosocial, mejorarle desde luego la alimentación, se habla de la psiconutrición o de la psicoinmunonutrición, ¿no? Y de hecho salió un estudio el año pasado, creo que era australiano, donde veían que con una alimentación adecuada la depresión podía mejorar incluso sin necesidad de antidepresivos, si no es una depresión grave, lógicamente, ¿no? Entonces se debería huir ya de esa, yo hablo de la cachitología, ¿no? De esa parcelación del ser humano como si fuéramos una colección de órganos sin conexión unos de otros. Y para cualquier persona que tenga un problema de salud o en prevención, pues esa persona necesitaría un consejo nutricional, o un entrenador, quizás probablemente un psicólogo, puede ser que un dentista, un fisioterapeuta, y ya si hace falta el fármaco, pues ya se lo pondremos. Pero el fármaco no debería sustituir a todas estas otras cosas, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que cuando tú estás deprimido, pues a lo mejor muy sano no comes, ¿no? Porque comes lo primero que pillas, o a lo mejor si tienes problemas de hambre emocional, pues estás ahí hecho polvo, el típico mito este de que llegas, te deja el novio y te comes un helado, ¿no? Pues precisamente cuando peor estás es cuando mejor tienes que comer, pero claro, no tienes energía, ¿no? Pero verdaderamente así se debería hacer. Pero bueno, en España, en la sanidad pública, desde luego en Madrid, por ejemplo, no hay nutricionistas. Hay una nutricionista en un hospital que la han puesto hace poco, en el resto no hay consultas de nutricionista, ¿no? Es un problema grave y así nunca las patologías terminarán de mejorar bien, ¿no? Muy bien, pues creo que has hecho un resumen muy bueno de lo que es la microbiota. Obviamente que nadie se quede solamente con estos conceptos, por favor. Pondremos el enlace del libro de Sari, de qué es la microbiota idiota. También algún vídeo de que está hablando la doctora sobre este maravilloso mundo. Y que aquel o aquella que tenga problemas a nivel de boca, a nivel de digestiones, que cree que tenga sobrecrecimiento bacteriano, etcétera, les recomiendo que indaguen un poquito porque yo realmente yo asesoro deportistas y desde que empecé a conocerte, Sari, y a conocer este mundo, lo estoy aplicando pequeños consejos, pequeños tips que das tú en tu libro y he visto hasta incluso aumentar el rendimiento deportivo. Claro, te das cuenta de muchos deportistas con la boca fatal, llena de caries, que respiran siempre por la boca, que se están hinchando inhibidor de bomba de protones o antiácidos, que tienen unas digestiones pesadísimas. Entonces, claro, dices, si estás fermentando donde no debes y si no estás asimilando los nutrientes, lo que has comentado. Sí, sí, tú me estás diciendo que metes 125 gramos de proteína al día, pero eso que estás comiendo está yendo a tu músculo. Ujú. O se está asimilando todo o no se está asimilando. Por eso creo que a nivel tanto de salud como a nivel de rendimiento, creo que es un tema muy infravalorado, que todavía hay gente que no sabe ni definir y que creo que debería ser un poquito más famoso este mundo. Y para pasar al segundo libro, sobre que hay mucha relación entre la microbiota y el sistema inmunitario, como ya has comentado, por ejemplo, a nivel de intestino.
Este segundo libro me ha gustado mucho la forma que lo has dividido, que hay como 3 partes, ¿no? Y cada parte más o menos casualmente son 100 páginas, con lo cual está muy bien para distribuirte la lectura. La primera parte consta sobre la herencia, ¿no? Del sistema inmunológico, que me ha gustado mucho y más o menos explica ese funcionamiento. La segunda parte, los desajustes y los arreglos, ¿no? Que ahora hablaremos un poquito de qué sucede cuando el sistema inmune está un poco agresivo o un poco pasivo, como yo. Yo a veces utilizo terminología un poquito más de la calle para que me entiendan mis alumnos y para que me entiendan mis oyentes. Y hay un capítulo que me ha gustado bastante, que es el de 29 de abril, que das pautas muy buenas para ayudar a interpretar una analítica. Por ejemplo, personalmente yo eso te lo agradezco porque hay cosas, hay información que a veces confunde más que ayuda. Y hay una tercera parte que ya directamente me ha enamorado, que es la de hackea tu sistema inmunitario. Y hablas de nutrición, hablas de los micronutrientes, que para mí es algo imprescindible y que no sé por qué no se divulga tanto, inmunobióticos, ejercicio, etcétera. Bueno, para hacer un pequeño resumen, te voy a hacer unas preguntas como la microbiota, ¿vale? Muy por encima. Por favor, el que Ujú. le guste este mundo, que se compre el libro de Sari Arponen, porque para mí es una oda al sistema inmunitario. Primera pregunta. Me ha chocado mucho que al principio del libro lo dedicas a tus ancestros, ¿no? Porque sobrevivieron. Y al principio, en la primera parte del libro, haces mucho hincapié de la importancia del sistema inmunitario y cómo se va adaptando y cómo nos ha hecho sobrevivir. Pero claro, en el camino se han quedado, obviamente, muchísimas generaciones. ¿Por qué has empezado en este apartado de la herencia a la hora de explicar el funcionamiento y por qué en concreto se las que dedicar a tus ancestros? Pues esto viene del primer día que fui al máster de PNI, de psiconeuroinmunología clínica, que nos preguntó el profesor, el doctor Leo Pruimbón, que decía, ¿por qué estáis aquí? Y bueno, cada uno dijo, pues yo he venido porque me lo dijo el amigo, pues yo me apunté porque vi el anuncio, pues yo quiero aprender a no sé qué. Y entonces él dijo, no, estáis aquí porque sobrevivieron vuestros ancestros, ¿no? Y si lo piensas así, es verdad, ¿no? Piensa que al final nosotros ahora vivimos en un mundo, hablo de nuestra sociedad, ¿vale? O sea, Ujú, obviamente no hablo de los campos de refugiados de Sudán del Sur, ujú. no hablo de Ucrania, Sí, sino sí, de nuestra sociedad relativamente cómoda, donde tenemos sí. hospitales, tenemos alcantarillas, tenemos higiene, tenemos comida, sino de un mundo en el que, bueno, pues antaño había muchos tipos de amenazas, había patógenos, había microorganismos, había infecciones, había traumatismos y oye, a lo mejor te rompías una pierna y no sobrevivías o te daba una apendicitis y no lo contabas, ¿no? Y nosotros, durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, hemos estado sujetos a la selección natural. Somos hijos de la selección natural. ¿Cuándo empezamos a modificar la selección natural y a ser hijos de la selección cultural? Pues en el momento en el que hicimos la agricultura, sobre todo, un poquito antes ya hacíamos alguna cosa, obviamente hicimos el fuego, inventamos el fuego, bueno, aprendimos a controlar el fuego, mejor dicho, ¿no? Ujú. Pero hasta la agricultura prácticamente estábamos muy sujetos a la selección natural. Y esa selección natural pues dependía mucho de nuestro sistema inmunitario, nuestra capacidad de nuestros ancestros de sobrevivir a infecciones, a traumatismos. Y la genética que tenemos cada uno de nosotros ahora, pues es la que permitió sobrevivir a nuestros ancestros. Yo si tengo una genética que me predispone a una enfermedad determinada, es porque gracias a esa misma genética mis ancestros sobrevivieron. Esto lo desarrollo más en el libro porque son conceptos de medicina evolutiva. De hecho, hay un libro que no sé si está traducido a castellano, que es la supervivencia del más enfermo, ¿no? Ujú. Y lo que viene a decirnos es que los genes que ahora nos enferman, que nos predisponen a la enfermedad, son los genes que antaño nos permitieron sobrevivir, ¿no? Y esa parte del sistema inmunitario que nos permitió no morir de infecciones, o mejor dicho, permitió no morir de infecciones a nuestros ancestros, es lo que nos hace estar hoy en día aquí. Yo sé que esto es un concepto que suena un poco extraño, quizás, porque no sé hasta qué punto se enseña hoy en día la evolución en la escuela o en los institutos, o hasta qué punto se enseña cómo realmente era el tipo de vida o cómo era el ambiente en el que vivían nuestros ancestros, pero si lo estudias desde el punto de vista de la medicina evolutiva y entiendes cómo nos hemos hecho como somos,
todo cobra como mucho más sentido para entender la enfermedad, ¿no? Hoy en día es curioso que mucha gente respecto a esto que comentas se queja constantemente de la genética que tiene. Yo me gusta mucho decirle, no, precisamente, normalmente la genética que tiene es muy buena, si no, no hubiera sobrevivido. Lo que te está fastidiando probablemente son tus hábitos. Y respecto a esta genética y a estos hábitos, veo que mucha gente tiene un concepto de la inflamación que, bueno, lo defines perfectamente. ¿Por qué la inflamación es algo que es verdad que hoy en día nos está matando, esta inflamación crónica de bajo grado, pero por qué esta inflamación realmente es buena? No es que buena, es que es imprescindible, es necesaria para poder sobrevivir y paradójicamente esa inflamación que en la naturaleza está para salvarnos hoy en día nos está perjudicando. Pues efectivamente, sin inflamación no podríamos sobrevivir. La inflamación aguda, ¿qué es la inflamación para empezar? Si la gente piensa cuando lo el típico que estás cortando algo en la cocina y te haces un corte y luego se te pone esa herida, se te pone rojo, te duele, eso es inflamación, ¿no? Claro. Y la inflamación aguda tiene sentido. Cuando tienes una infección aguda, es lo que puede salvarte de esa infección aguda en un entorno donde no había antibióticos, ni higiene ni nada. Y cuando te haces una lesión aguda, como un esguince, por ejemplo, esa inflamación es el primer paso, primero para tener cuidado con esa lesión, para no lesionarte más, y luego para reparar esa lesión y curarte, ¿no? Esa es la inflamación aguda y tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué pasa? Que ahora vivimos, como has dicho antes, en un ambiente distinto, con unos hábitos muy poco saludables, que no tienen nada que ver con lo que espera nuestro cuerpo, y nos estamos inflamando continuamente, pero un poco solo. Cada vez que comemos ultraprocesado nos inflamamos un poco. Cada vez que pasamos una noche que trasnochamos porque estamos viendo Netflix o cualquier otra plataforma, vaya, hasta las 2 de la madrugada y luego nos levantamos a las 7 y lo primero que hacemos es mirar el móvil, nos inflamamos. Cada vez que estamos expuestos a la contaminación atmosférica, los tóxicos de los alimentos, los pesticidas plaguicidas, nos inflamamos. ¿Qué pasa? Que es un poco de inflamación porque el sistema inmunitario dice, oye, aquí está pasando algo, pero no me queda muy claro el qué. Voy a inflamarme un poco, a ver si lo arreglo. Pero no arregla nada. Incluso una hipoteca que a 30 años para tu cerebro es un poquito de inflamación. Dice, vaya amenaza, ¿no? Es una amenaza para tu cuerpo. Pero claro, tú inflámate que la hipoteca la vas a tener igual, ¿no? Tenemos muchísimas pequeñas cosas que nos inflaman en el día a día, pero no lo solucionamos. Y claro, una inflamación continua, mantenida en el tiempo, es lo que nos acaba enfermando, ¿no? Sin solucionar nada. Y cuando el sistema inmune, ya aparte de esta inflamación, trabaja de manera incorrecta, ya sea porque está muy hiperactivo, muy exagerado, muy agresivo y ataca a todo lo que tiene que atacar y a otras cosas que no tiene que atacar. Y al revés, cuando el sistema inmune está muy vago, muy flojo, muy pasota o no es capaz de discriminar lo bueno de lo malo, por así decirlo, ¿en qué se convierte para nosotros? Aquí podríamos, como dices, dividirlo por un lado en cuando el sistema inmunitario está pasado de rosca y ataca cosas que no debe. Tenemos dos componentes. Si ataca cosas que no debe de nuestro propio cuerpo, tenemos una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca células propias. Por ejemplo, pues tiroiditis de Hashimoto, el sistema inmunitario acaba atacando la glándula tiroides. Y si ataca cosas de fuera de forma exagerada, tendríamos una alergia. Un polen o un alimento no tendría por qué ser un problema. Pues si el sistema inmunitario reacciona de forma excesiva frente a eso, hace una alergia. En cambio, ¿qué pasa si el sistema inmunitario se queda corto en sus respuestas? Pues si se queda corto en sus respuestas a las cosas que vienen de fuera, frente a las infecciones, podemos tener una infección crónica o que una infección pues no respondamos bien. Es verdad que hay antibióticos, pero por ejemplo la cronificación del virus del Epstein-Barr o el Lyme, que es la borreliosis, el Lyme crónico, que esto lo cuenta muy bien Jorge Fernández, que lo tuviste aquí hace poco, Sí. pues ahí el sistema inmunitario no está respondiendo bien a una bacteria que debería. Y en otro orden de cosas, si tenemos cosas malas dentro del cuerpo que el sistema inmunitario no reconoce y no actúa frente a ellas, que son las células cancerosas, pues podremos tener un cáncer, ¿no?
Con lo cual, hay diferentes tipos de desequilibrio del sistema inmunitario que se puede presentar además juntos y revueltos perfectamente, porque cuando se habla de sistema inmunitario no es que sea todo está a tope o todo está abajo, sino que hay diferentes componentes y todos pueden estar desequilibrados a su manera, ¿no? Con lo cual, si te hemos entendido bien, Sari, si constantemente tengo inflamación en mi cuerpo o constantemente tengo problemas de enfermedades autoinmunes, como ahora mismo parece ser que están creciendo cada vez más, la diabetes tipo 1, el lupus, tiroiditis, celiaquía, asma, Crohn, aparte de obviamente medicar lo que haya que medicar y que un médico obviamente tiene que estar detrás de todo esto. ¿Deberíamos replantearnos, por ejemplo, nuestro estilo de vida o nuestros hábitos para intentar explicarnos por qué ciertas personas sufren de un tipo de enfermedad autoinmune o por qué siempre tenemos una inflamación? Pues sin duda, al final realmente lo que ha cambiado en las últimas décadas es nuestro estilo de vida fundamentalmente, ¿no? Porque la predisposición genética que tenemos ahora y la que teníamos hace 100 o 200 años es la misma. Y es verdad que ahora ya no morimos de infecciones tanto, obviamente, pero tenemos pues todas estas enfermedades que has comentado, donde se suma una predisposición genética y un factor ambiental. ¿Y ese factor ambiental qué es y qué daño nos hace? Por un lado, hace ese daño a la microbiota. Y si la microbiota está mal, ya se señaliza al sistema inmunitario también en forma de inflamación. Pero por otro lado, también nuestro estilo de vida hace un daño directo al sistema inmunitario. ¿Por qué? Pues porque hay, por ejemplo, exposición a disruptores endocrinos, sustancias que hacen que las glándulas no funcionen bien. Y así pasa que la tiroiditis de Hashimoto, que es esta enfermedad autoinmune de la tiroides, antes era algo casi exclusivo de mujeres a partir de los 50 años más o menos, y ahora puede afectar a niños de 10, 15 años e incluso a varones, que antes era rarísimo. La enfermedad celíaca está aumentando, la enfermedad inflamatoria intestinal está aumentando por esa exposición a los disruptores endocrinos, a los metales pesados, a la disbiosis, a la lactancia materna que cada vez es más, bueno, es bastante corta o incluso muchos bebés no reciben nada de lactancia materna, el estrés crónico, la falta de exposición suficiente a la luz solar, que a su vez hace que tengamos también mucho déficit de vitamina D, que es fundamental para el sistema inmunitario. La mala alimentación que hace no solo que tengamos esa inflamación, sino también falta de muchos micronutrientes. Hay toda una serie de factores de nuestro estilo de vida que es ¿Y la prácticamente... higiene? ¿Un exceso de higiene también la Bueno, podría y llegar el a tener exceso, vos? O... sí, el exceso de higiene, pero a ver si esto lo explicamos bien. El exceso Mm, de higiene podríamos decir que hay una sociedad limpia y una sociedad sucia, ¿no? mm, ¿Y qué quiere decir esto? Cuando hablamos del exceso de higiene nos referimos a que ya no tenemos contacto con la naturaleza prácticamente. ¿Y a qué me refiero a tener contacto con la naturaleza? Pues irte a un bosque y respirar las fitoncidas que hay ahí, o incluso tener contacto con el suelo y los microorganismos del suelo, mm, tener contacto con otros animales, y tener contacto con otros humanos también, que mm. bueno, en los últimos par de años además hemos tenido muy poco contacto, ¿no? Y sin embargo, y luego, claro, estamos en casa y limpiamos todo con lejía, con sustancias que también resultan ser tóxicas. ¿Y qué pasa? Sin embargo, luego vivimos en ambientes urbanos que hay contaminantes y hay toda una serie de suciedades sucias que podríamos decir que son todos estos productos químicos, estos tóxicos ambientales, estos contaminantes, metales pesados, pesticidas, plaguicidas. Eso es la suciedad sucia de verdad contra la que sí que deberíamos tener una higiene adecuada, ¿no? Es un problema fundamentalmente de desconexión de la naturaleza. Hay un concepto que es la biofilia, que hace referencia a que el ser humano es un animal al final y como animal que somos, deberíamos vivir en un ambiente natural, en ambientes verdes y azules. Esto lo digo muchas veces. Y sin embargo, vivimos en ambientes grises, en asfalto. Tú piensas, bueno, no sé dónde vives tú, pero donde vivo yo, si yo quisiera buscar suelo de verdad, o sea, suelo aireado, con Mm, lombrices, con plantitas, que huela a humus, al humus de mm. Noel, de la crema de garbanzos, sino suelo de verdad, yo aquí no tengo nada de eso. Entonces es esa falta de contacto con la naturaleza lo que nos enferma, ¿no? Y eso también tiene gran responsabilidad de, por un lado, la pérdida de diversidad de microbiota y por otro lado, de la inflamación, ¿no? Respecto a la nutrición, pues, sería muy difícil darnos consejos. Sí que hay una parte que me gustaría hacer hincapié,
que es antes de hablar de alguna deficiencia de alguna vitamina, algún mineral, y es respecto a algo que comentas en el libro de las analíticas, que dices que mucha gente dice, tengo la analítica perfecta. Dice, eso no significa que comas bien ni que estés sano. O al revés, me ha salido alterado un parámetro. Bueno, el dichoso colesterol, que ya traeré aquí a algún cardiólogo, algún médico para que lo expliquemos con más tranquilidad. Y me ha salido el colesterol alto y entonces no estoy sano. Que la analítica te salga perfecta, bueno, perfecta, los 10 parámetros que miden de manera general, ¿significa que estés comiendo sano y que tu sistema inmune esté correcto? ¿O deberíamos mirar algo más allá antes de saber si te tienes que suplementar con una vitamina, con un mineral e interpretando la analítica sanguínea? La analítica es la que se suele hacer estándar, no suele servir demasiado para mirar, por ejemplo, si tenemos una optimización nutricional adecuada. Y puedes tener una analítica perfecta y estar tirado por las esquinas y estar hecho polvo, tener una enfermedad autoinmune latente que si no te lo miran de forma específica no te lo van a ver. O puedes tener alguna pequeña alteración y a lo mejor no ser un problema. Por ejemplo, puedes tener un colesterol un poco alto, pero no significa que estés enfermo. O si has hecho deporte el día anterior, puede ser que tengas un poco altas las transaminasas hepáticas y son de origen muscular, en realidad, y no te pasa nada, ¿no? La analítica es una prueba complementaria, que es una orientación, pero la inmensa mayoría de las analíticas básicas que se hacen no nos sirven de mucho. ¿Por qué? Porque realmente para valorar el estado nutricional puede ser que en sangre tengamos algún nutriente concreto bien y a lo mejor en los tejidos no está bien, por ejemplo el magnesio. El magnesio podemos tener un déficit en el cuerpo de magnesio y en la sangre lo tendremos bien. ¿De dónde nos falta? Del músculo. Y entonces te da la contractura y te da la falta de energía o no duermes bien. Y luego, por ejemplo, la vitamina D, que es particularmente importante para el sistema inmunitario, muchos médicos ahora ni siquiera lo quieren medir, porque dicen que total, como todo el mundo lo tiene bajo, es que es normal. No, no, es frecuente, pero no es normal. Sí, sí. Incluso hablan, dicen, no, es que lo de la vitamina D es una moda y están las malvadas empresas de los nutracéuticos, de los suplementos detrás para ganar dinero. La vitamina D es un suplemento baratísimo, que con 20 euros te tomas vitamina D durante un año. Sí, O sí, sí. sea, en la vitamina D no hay intereses económicos, ¿no? Entonces, la optimización nutricional, mira, las recomendaciones oficiales para los micronutrientes, por ejemplo, Sí, son recomendaciones para no morir de un claro, escorbuto o claro. para no tener una pelagra, bueno, enfermedades carenciales graves, pero no son recomendaciones para estar óptimo de salud. Por ejemplo, en el libro hay un capítulo que es sobre las lesiones y cómo curar las lesiones. Y mucha gente no sabe que necesitamos vitamina C para hacer colágeno. Y que las recomendaciones oficiales de nutrición de vitamina C son para no hacer un escorbuto y poco más. Pero, y pongo el ejemplo de la cabra Sí, estresada, ¿no? sí. Que una cabra estresada, que ellos fabrican vitamina C, igual que otros muchos mamíferos, una cabra estresada puede fabricar 100 gramos de vitamina C al día. Y nosotros, pues si llegamos a 100 miligramos, date con un canto en los dientes, ¿no? Entonces, ¿una vitamina sola o un mineral solo te va a curar algo? Pues tampoco. Pero sí que hay que tener esa optimización nutricional. Pero aquí el problema que hay es que la medicina, por presiones, sobre todo de la industria farmacéutica, tiene una visión muy dicotómica, ¿no?, de la salud. Si doy una sustancia A, pues tendrá un efecto o no lo tendrá. Y no se puede contemplar el cuerpo humano así, no somos una máquina newtoniana, sino que hay toda una serie de interacciones entre todos estos nutrientes que tendrá que estar en cantidades determinadas y a lo mejor tú necesitas una cantidad de vitamina C y yo necesito otra. Claro. Y yo sé la que yo necesito porque yo me he hecho un estudio genético e incluso de transcriptómica y yo sé que yo tengo un problema con el metabolismo de la vitamina C. Pues ¿qué hago? Pues me suplemento con más. Pues a lo mejor tú no lo necesitas, esa cantidad de vitamina C, porque quizás tú tengas otro problema y a lo mejor necesitas una vitamina A. ¿Esto lo puedes saber? Pues con una analítica básica nunca lo vas a saber, ¿no? Sí, bueno, también se puede individualizar, claro, con ciertos médicos, obviamente, que si eres fumador o si consumes muchísima glucosa o un alimento de mala calidad en la dieta, la vitamina C seguramente requieras un poquito más de cantidad. O si eres deportista y, como digo, estás lesionado y necesitas formar colágeno, a lo mejor si la CDR son 80 miligramos, pues no llegas a un mínimo de lo que deberías tomar para poder generar tu dosis umbral o tu dosis óptima, pero que veo que sucede con las vitaminas, con los minerales. Y para ir cerrando el círculo de la nutrición, este triaje de nutrientes, ¿cómo se podría resumir
que serían los mismos consejos que respecto a lo que podríamos aplicar a la microbiota, es decir, ¿qué comer? Al final, si elegimos comida de calidad, comida real, de cercanía, de proximidad, a lo que estén acostumbrados tus genes y conoces dónde vivían tus padres, tus abuelos, si evitas comida chatarra, si evitas comida basura, ¿eso te vale tanto para tener una microbiota estable y diversa como para que tu sistema inmunitario tenga seguramente unas armas mínimas a nivel de vitamina A, a nivel de zinc, a nivel de selenio, a nivel de magnesio, a nivel de folato? Porque también he visto que comentas que el 75%, creo recordar que de los niños tienen deficiencia de folato y más del 90% en adultos. Y claro, la semana pasada hablaba con el doctor Neiro precisamente sobre la vitamina D y que se ha estandarizado que todo el mundo la tiene baja y ya está. Pero claro, cuando luego revisas los hábitos de la población, dices que es normal que la vitamina D la tengas baja viendo la vida que estás llevando, o es normal que tengas folato bajo viendo lo que estás comiendo. Es decir, podríamos hacer un paralelismo que lo que te vale para la microbiota te va a funcionar para tu sistema inmunitario a nivel general. Depende, ¿no? Depende mucho de la persona. En una persona sana, deportista, que come comida real, que verdaderamente hace una gran variedad de alimentos, come gran variedad de alimentos, pues quizás podría, pero la verdad es que cada vez lo veo más difícil. ¿Sabes qué pasa? Que hay tantos factores que nos enferman, ¿no? Que nos dañan, tanto la microbiota como el sistema inmunitario, y luego los alimentos, incluso los alimentos reales, la comida de verdad, se ha visto que empieza a tener una cierta pobreza de micronutrientes, que tú miras todo lo que tienes que comer y todo lo que tienes que hacer para estar sano y dices, yo no llego, no puedo. Y yo, por ejemplo, tú miras si es posible tener la cantidad de magnesio que necesitas a través de la alimentación, se hace muy difícil. El zinc, que es otro mineral que es difícil obtener la suficiente cantidad, solo a través de la alimentación, se hace difícil. No lo sé, solo con la alimentación, cuando dicen si haces una alimentación variada, equilibrada, vas a obtener todo. Uf, si tienes patología, no, lo veo muy difícil. Entonces, ¿esto significa que todo el mundo nos tenemos que ir a suplementar de todo y tomar de todo? No, porque es que no vas a acertar con lo que necesitas. Claro. Esto te lo tiene que hacer un profesional y con análisis bien diseñados y solicitando los parámetros que de verdad hacen falta, ¿no? Pero vivimos ahora en un... Mira, habría que, para estar sanos de verdad, viviendo en una ciudad, teniendo un trabajo normal hoy en día, veo muy complicado hacerlo todo de manera óptima para tener un estado de salud perfecto, sin hacer algún tipo de suplementación. Yo cada vez lo veo más difícil. Y así es que yo cuando a veces en clases o en charlas pregunto, ¿quién de aquí está sano al 100%? Y hay gente joven, hay gente que se cuida porque es muy consciente. Ostras, pues no te levanta la mano ni uno. Y son gente joven, y son gente que se cuida. Dices, pues no sé, algo estaremos haciendo mal si simplemente comiendo comida normal no llegamos a tener todos los nutrientes que necesitamos, ¿no? Pero insisto, depende mucho de la persona, de su carga genética, de su microbiota, de su nivel de ejercicio físico, pero a poco que haya patología o problemas o mucho estrés crónico o mucho estrés en forma de rendimiento, puede ser difícil mantenerse óptimo 100% sin tomar nada. Has comentado varias veces la relevancia, la importancia o que hay que tener en cuenta si la persona realiza ejercicio físico. Para ir terminando, ¿qué relación hay entre la actividad física y el sistema inmunitario? ¿Qué nos podrías decir acerca de ello? Es imposible estar sano o tener un sistema inmunitario sano si no se es un ser humano con actividad física en suficiente cantidad. El ser humano sedentario antes o después va a tener problemas, seguro. ¿Que los tiene de inmediato? Pues no, porque al final la juventud te puede proteger, pero como no te muevas a partir de los 40, normalmente empiezas a tener problemas, a lo mejor antes, ¿no? Y aquí no me refiero a tener que ir al gimnasio 1 hora al día todos los días, sino sobre todo a la actividad física del día a día también. Mucha gente se tira 8 o 10 horas sentado
y luego hace media hora de algo, pero no es suficiente para mantenerse sano, ¿no? El músculo es un órgano que cuando se mueve y cuando se utiliza fabrica muchísimas sustancias que señalizan de una forma antiinflamatoria al sistema inmunitario e incluso fabrica sustancias neurotróficas, sustancias que ayudan a generar nuevas neuronas o generar nuevas sinapsis. Por ejemplo, para estudiar y para aprender cosas es súper importante utilizar el músculo, ¿no? No se puede tener un sistema inmunitario sano, un corazón sano, un sistema cardiovascular sano, pulmonar o un cerebro sano si no hacemos suficiente actividad física y suficiente ejercicio físico. Lo que pasa es que vivimos en un entorno que nos lo pone como muy difícil, ¿no? Es mucho más fácil estarte quieto y ser sedentario, porque no es evolutivo. Antes tú para conseguir alimentos tenías que moverte. Tú para conseguir el pan te lo tenías que ganar, ¿no? Tenías que ir al campo quizás a trabajar. Hoy en día podemos sobrevivir sin necesidad de movernos y siquiera podemos incluso estar sin salir de casa. O sea, cuando Sí, se hizo sí. el confinamiento, estar 2 meses ahí encerrado, antaño alguien 2 meses encerrado en su cueva no hubiera podido sobrevivir. Eso es una anomalía, Claro. eso es rarísimo, ¿no? Entonces, como no hay, claro, irte a correr a 10 kilómetros o irte al gimnasio o levantar pesas, ¿qué sentido evolutivo tiene? Ninguno. No tiene sentido, dices, me pongo a levantar aquí unas mancuernas, pero te ve un ancestro de estos nuestros de hace 10.000 años y dice, pero tío, ¿qué estás haciendo levantando eso? O sea, no sé, ¿para qué sirve eso, no? Sí, es un poco lo Entonces, que dice Danny Lieberman en uno de sus libros, que comenta que no estamos hechos para entrenar, sino que estamos hechos para, bueno, estamos diseñados para tener una vida activa, más que para estar todo el día sedentarios y durante una hora hacer un entrenamiento muy específico, muy intenso o muy diferente, digamos, a lo que esperan nuestros genes. Y ya, para concluir, te voy a hacer una última pregunta, Sari. A ti te escucha mucha gente, gracias a Dios, divulgas muy bien, tanto tú como tus dos compañeras, gracias a Dios te llegáis a mucha gente. Si te escuchara en España por lo menos un ministro de Educación, ¿qué le dirías a aquellos políticos que siguen pensando que la educación física tiene que ser 2 horas, 2 sesiones a la semana, no 2 horas, que las sesiones a veces son de 55 minutos o menos? E incluso en bachillerato ya se está planteando en que llegue a 1 hora, o incluso en segundo de bachillerato han llegado a eliminar la asignatura de educación física. Como médico especialista, experta en microbiota, ¿qué beneficio crees que podría tener en la sociedad a corto, medio y largo plazo si desde primaria, secundaria y bachillerato al menos tuvieran acceso a no 2 sesiones a la semana, sino 3, 4 o 5? ¿En qué cambiaría nuestro gasto sanitario en el futuro, la salud de nuestros jóvenes, el rendimiento escolar? ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? la educación es básica y si aprendemos buenos hábitos desde bien pequeños y nos acostumbramos a movernos desde pequeños, puede tener un impacto luego en la edad adulta. La educación física yo la concebiría como entiendo que das tú las clases, ¿no? Y es no solo pues decir, venga, vamos a, como cuando yo era en su momento, cuando yo llegué a España y nos ponían ahí a correr alrededor de la pista o a hacer un Sí, deporte, que está muy bien, pero tendría que ser una educación física, pues eso, más amplia, de enseñarte también ritmos circadianos, de enseñarte cómo funciona el cuerpo, cómo comer sano, etcétera. Y no esas pirámides desfasadas que todavía aparecen en los libros de naturales, que yo lo veo y es que me tiro de los pelos, ¿no? esta semana pasada me llegó al Departamento de Educación Física un libro y lo abrí para ver de qué más o menos qué temáticas tocaban, y lo abrí por la página que hablaban de nutrición y todavía estaban con la pirámide, y es que ya lo ponían literalmente debajo del todo: cereales, panes, harinas, y digo, no hemos aprendido nada en 2022. Es que se pone mucho foco, fíjate, el sistema educativo, bueno, yo soy de Finlandia y el sistema educativo tiene muchas diferencias. Por ejemplo, nosotros allí teníamos 45 minutos de clase y 15 minutos de recreo. Y en el recreo nos movíamos y no Claro. pasaba nada. Luego entras y sigues, ¿no? Y luego aquí, por ejemplo, se empieza a hacer una cosa que me parece tan absurda, que es empezar la lectoescritura a los 3 años. Y se tiran 3 años aprendiendo lectoescritura cuando no tienen madurez neurológica suficiente para eso. Habrá algún niño que sí, o Sí, alguna sí, niña sí, que sí. sí, pero el que no,
nunca aprenderá a escribir ni a leer bien, ¿no? Cuando en Finlandia se empezaba, en mi época a los 7 años, aprendes en 3 meses a leer y a escribir y no pasa nada. Claro. Entonces, poner tantos contenidos bueno, pues desde un punto de vista de contenidos teóricos y no poner, no enseñar de verdad cosas para la vida práctica que serían mucho más útiles y desde luego de cuidarse uno mismo, no tiene demasiado sentido. Si yo pudiera diseñar un currículum o incluso de alguna forma, por ejemplo, esto tienen que ver también los padres, ¿no? Esto de llevarlos a extraescolares de inglés, de no sé qué, de estar otra vez Sí. sentados, no sé cuántas horas por la tarde, coño, no, perdón, ponlos a hacer deporte, que hagan deporte, el deporte, ya si es a nivel organizado, a nivel de deporte de equipo, también es muy protector frente a muchos problemas que tienen en la adolescencia, ¿no? Y ya hablo de consumo de sustancias tóxicas, problemas de autoestima, etcétera, ¿no? El deporte a nivel de sociedad, a nivel de niños y a nivel de adultos es la mejor medicina que hay para todo, tanto en prevención como en tratamiento. Y no se le está dando la importancia que se quiere, ¿no? Entonces yo desde luego, si se pudiera, tendría que ser todos los días una hora, ojalá hubiera todos los días una hora de movimiento para los niños. Aparte de y te digo, aparte de la educación para que aprendan a cuidarse. Pero una hora de movimiento, no más teoría, por Dios. Una hora de movimiento. Y si no, pues que se les hagan sitting breaks. Es que no entiendo que no se les hagan las pausas de estar sentados. O sea, tener a una criatura ahí sentado no sé cuántas horas, bueno, pues es sobre todo las niñas, pues a lo mejor lo aguantan un poco mejor, pero un niño movido, que luego lo menos que le pueden decir es que tiene un TDAH, es que no tiene sentido ninguno, ¿no? Y así nos va, ¿no? Porque Luego llegan, sus genes esperan movimiento. Yo, por ejemplo, claro, mira, este año, para primero de la ESO, se propone que aumente todavía un poquito más para el curso próximo la carga lectiva y que tengan más horas todavía. Con lo cual yo muchas veces que estoy dando clase y de repente, claro, te cabreas porque bajan y lo ves alterados y dices, vamos a ver, estas criaturas, ¿cómo no van a bajar alteradas si están de 8 a 2 sentados y el premio que muchas veces injustamente padres y profesores damos, hay que ver fulanito qué bueno es que no dice ni mu, hay que ver menganita qué buena es que no se mueve de la silla. Y yo luego pienso, pues si es que eso no es evolutivo, no es genético, o sea, sus genes le tienen que estar pidiendo movimiento, ¿verdad? pero es que lo que se está haciendo es adoctrinando. O sea, el sistema educativo tiene mucho de adoctrinamiento y lo que te están enseñando es cállate. Por supuesto, hay honradas excepciones. Cállate, pasa por el molde y luego tendrás que estar callado igualmente cuando seas mayor, adulto, muchas horas sentado ahí con la pantallita, ¿no? Bueno, nos hemos montado una sociedad de una cierta forma. Ir a contracorriente muchas veces no está bien visto. Al final parece que somos cuatro locos, ¿no? Parece que cada vez vamos siendo más, ¿no? 4x4, etcétera, pero no lo hemos montado muy mal y esto trae pues esa crisis de salud mental, ha traído una pandemia, que es una sindemia de enfermedades metabólicas, 80% de población tiene grasa inflamatoria en el cuerpo, dice Philip Maffetone, la pandemia adiposa. Correcto. Eh, Y va claro, peor, y va a peor. y va peor. Entonces, todo esto tiene una repercusión. Y yo recuerdo mi infancia en Finlandia, por ahí, por los bosques, corriendo todo el día, para arriba, para abajo, haciendo deporte. Y bueno, nos lo hemos montado muy mal. Ahora el otro día, fíjate, estuve en un programa, grabando un programa de radio, y había una pregunta que le hacían a un entrenador, a Pablo del Barrio, le decían, ¿tú crees que nuestros avatares tendrán que hacer deporte en el metaverso? Yo dije, pero vamos a ver, es que no deberían hacer el metaverso. El Desde metaverso luego, a mí me horroriza. O sea, qué bien nos va a aportar el metaverso. Nos ninguno. va a enfermar más. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues todos, al final lo de piensa, ¿cómo es? Piensa global, actúa local. Pues actuar a nivel nuestro propio, de nuestra familia, movernos más, ir más a la naturaleza, comer más sano y a quien nos quiera escuchar, pues decirle el mensaje. Oye, el que no se quiera mover y quiera estar ahí en el metaverso conectado, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero eso no es salud y desde luego no es en interés de nadie, o sea, no es interés nuestro ni de nuestra salud fomentar todo este tipo de conductas adictivas de los nuevos dispositivos y plataformas digitales, ¿no?
Sari, no te imaginas lo que te agradezco que hayas accedido a esta entrevista. Pondré en las notas del episodio dónde te pueden encontrar, pero en algún sitio divulgas de manera más habitual que lo sepan los siguientes, que espero que ya te conocieran todos, y aquel que no te conozca, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, es verdad que en Instagram a lo mejor algo más, ¿no? Que es de reasarear, ponen, pues puede ser que suba alguna cosa más. En la web es verdad que hago pocas cosas. Y bueno, luego por supuesto en el podcast, en Slow Medicine Revolution, en el podcast llevamos entrevistados para hablar de temas de salud. La inmensa mayoría de los episodios son gratuitos y en abierto y es una forma que puedes moverte. ¿No? Y a mí lo que me gusta del podcast es que puedes escucharlo y moverte. Puedes correr, puedes caminar, Correcto, sí, sí, o estar cocinando, sí, sí. incluso conduciendo y yendo en transporte público. Pero si estás con el móvil ahí pegado, pues no estás haciendo muchas más cosas. Entonces yo siempre prefiero recomendar el podcast, que los libros también se pueden escuchar en audiolibro, por supuesto. Todo lo que puedas a la vez moverte siempre es mejor, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, te mando un abrazo enorme. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer y todos a moverse y a cuidarse mucho.